Recordemos que los Anunnaki descubrieron grandes yacimientos de oro, los que conocemos hoy en día como África, y que los humanos Lulú fueron diseñados para estos trabajos de extracción de oro y para transportarlos hacia lo que hoy llamamos Irak. Ahora los Lulús, que eran más afortunaditos, se dedicaban a la construcción de templos, donde se realizaban los sacrificios humanos en honor a sus dioses reptiloides. Pero lo que quería acotar es que durante el mandato de Enlil no se transmitían conocimiento al humano. Les enseñaba lo mismo, el mismo sistema de creencias antes de lo que se habían aprendido antes del diluvio. Entonces los tenían bajo el mismo dominio, que tenían que estar entregando sacrificios de animales o de humanos para apaciguar la ira de sus supuestos dioses. Los mantenían en esa cuestión, pues, de esa jerarquía y de temor. Y en esto Marduk también poco a poco se fue dando cuenta y fascinando con ese elixir, ¿no? Esa adoración irresistible que tenían por esa sutileza que generaban los estados emocionales de los humanos cuando ellos sufrían, cuando los humanos se exaltaban. Eso los fue cautivando a ellos. Una sensación para ellos de especialmente la emanación que generaban los niños antes de ser sacrificados. Esto los motivó a a utilizar la luna implantada en la Tierra, generando esa frecuencia magnética que es la que hace que de alguna manera nosotros sigamos manteniéndonos en esa baja frecuencia para hacer el elixir de estos seres. Y por eso que la luna tiene gran influencia en las mareas oceánicas. Y obviamente esto afecta a todo el planeta. Y a nosotros también, porque estamos en un mayor porcentaje hecho de líquido, sangre, agua, líquido. Ahora, Enki y Enlil, aunque ambos eran hijos del mismo Anu, pues, sin embargo, de alguna manera Enki quería proteger un poco más a sus criaturas. En el fondo, quería ayudar. Para los Anunnaki fue muy difícil mantenerse en el planeta Tierra porque la vibración del planeta está cambiando, obviamente. Pero hicieron unos cambios antes de irse. Por ejemplo, Enki, el primer cambio antes de abandonar la Tierra, entregó mucha tecnología a los atlantes. Tecnología que ayudó en la ciencia, en la genética, pero también a construir grandes edificaciones de piedra fácilmente. La segunda ayudó a construir una sociedad secreta en Egipto. No solamente conocimientos de ciencia, sino también de universo, de espíritu, de la materia, de la muerte, con la hermandad del dragón blanco, todo esto. Ah, y lo tercero que también es importante, Enki, fue descubrir lo que su hermano Enlil tenía un grupo muy especial, un grupito de humanos que eran muy fieles, que los estaba preparando obviamente para algo, ¿no? Lo que hoy en día llamamos, lo que ellos llamaban el pueblo elegido, que hoy en día ya sabemos que eso no es su hijo. Pero mira lo que Enki hizo inteligentemente. Intentó reclutar a alguno de estos humanos escondiditos, a espaldas de Enlil, ¿no? Fue muy difícil, pero sin embargo lo poquito que logró capturar de ellos, de este grupo, se los llevó a una orilla del Mar Muerto, que ese pueblo después, con todo ese conocimiento, pero ahora del otro lado, son los que hoy en día se llaman los esenios. ¿Recuerdan que tenían muchísima sabiduría? Entonces los Anunnaki, después con el tiempo, al ser expulsados del planeta Tierra, y los reptilianos y los acronianos por ese plan pleyadiano, Enlil y todo su combo a distancia pues no se podían conectar con el humano. Trataron de hacerlo por el astral, como lo hacían antes, desde su nave nodriza, pero no lo lograban ni los Anunnaki ni los draconianos. Por eso a Enlil se le ocurre inventarse un traje y que no les hiciera ningún efecto negativo las vibraciones que había generado por ellos la misma luna, protegerse pues de esas ondas electromagnéticas y ellos estar cerca y seguir captando esas ondas sutiles de los humanos. Y ellos necesitaban ese elixir, ya estaban acostumbrados a eso. Entonces, ¿qué hicieron? Se quedaron instaladitos, pero en la cuarta dimensión. ¿Qué pasa? Que ahí los Anunnaki pueden ver a los humanos, pero los humanos no pueden ver. Los ojos humanos no pueden verlos, porque es una dimensión superior, la 4D. Nosotros estamos en 3D.
En cambio, Enki, no es que sea la maravilla del siglo, pero él tenía más, le rozaba más esa idea de la cristificación. Enki se dio cuenta también de los condones del ADN que los humanos los tenían conectados, pero que no estaban activados todos. Entonces a él le interesaba activar la glándula pineal. Era ambicioso, sí, pero era beneficioso para nosotros también. Pero en Lil esto no le convenía. ¿Por qué? Porque los Anunnaki le seguían conveniendo, les era conveniente mantener la humanidad siempre dominada, de que estuvieran siempre en conflicto y en guerra para captar esas energías sutiles, negativas de los seres humanos. Ahora cada vez era menos lo que ellos recolectaban. Si su granja como que no les estaba produciendo mucho de aquello que les gustaba, los beneficios que ellos esperaban. Entonces después crearon lo del dinero para ser más controlados. Y nació el método de control más fácil en la humanidad, el dinero. Entonces así fue como surgió ese concepto de dinero. Eh, Implementaron que las transacciones deberían ser hechas, cambiadas por bolitas de metal, que son las monedas. Así fue como comenzaron a hacer estos nuevos conceptos de dinero, moneda, en todo el mundo. Y de hecho los primeros que lo probaron fueron los asiáticos, como 700 años antes de Cristo. Y rapidito después se implementó en Egipto, en Acadia, en todos los pueblitos vecinos. Entonces, ¿qué pasa? Que los dracos sabían que en comenzando a utilizar este concepto del dinero iba a despertar en los humanos lo más oscuro y retorcido, siendo controlados por esto. Y entre otras cosas, una de las tantas cosas que hizo el nacimiento de Jesús fue precisamente abolir con todo esto, con todas estas creencias, que son mentiras, que fueron utilizadas para obviamente controlar y manipular. Cosa que ellos no pudieron evitar, aunque utilizaron Herodes para eliminar a todos los niños y todo lo que igual no lo lograron impedir. José, María y el niño Yeshua lograron permanecer en la hermandad blanca de Egipto por mucho tiempo, inclusive hasta la muerte de Herodes. Por un lado, Enki los protegía, pero por otro lado, Enlil, su hermanastro, los quería eliminar y no lo lograba, pero no sabía que estaban protegidos. Por eso fue que Jesús igual creció. Aunque lo buscaron en Egipto y en Grecia, no lo lograron ubicar. Más bien Enki le decía a María que escapara para protegerla a Egipto, donde estaba la hermandad blanca. Y según Enki era el lugar más seguro. Y de hecho ahí era en la gran hermandad donde estaban los magos blancos, que todavía no habían sido detectados por Enlil. O sea que de alguna manera Enki logró engañar a Enlil. De hecho, estos volvieron y permanecieron en Nazaret sin ninguna vigilancia ni nada. Lo logró. Al final lo logró. ¿Dónde ibas a buscar tu enemigo? ¿En el mismo sitio donde nació? No lo podías pensar y sin embargo así fue. Y entre paréntesis comento que Enki no pudo comunicarse con Jesús porque obviamente dentro de su misión estaba y comprendía perfectamente que Jesús estaba dentro de su libre albedrío y no quería ser manipulado por nada ni por nadie. Entre paréntesis. ¿Por qué? Porque Jesús era capaz de comunicarse directamente con la fuente universal, el verdadero Dios de todo. Y Jesús se refería a él como su padre. Que después la religión lo utilizó para otra cosa, bueno, ya sabemos que es manipulación. Él se comunicaba directamente con esa fuente universal. Entonces así fue como surgió ese concepto de dinero. Implementaron que las transacciones deberían ser hechas, cambiadas por bolitas de metal, que son las monedas. Así fue como comenzaron a hacer estos nuevos conceptos de dinero, moneda, en todo el mundo. Y de hecho los primeros que lo probaron fueron los asiáticos, como 700 años antes de Cristo. Y rapidito después se implementó en Egipto, en Acadia, en todos los pueblitos vecinos. Entonces, ¿qué pasa? Que los dracos sabían que en comenzando a utilizar este concepto del dinero iba a despertar en los humanos lo más oscuro y retorcido, siendo controlados por esto. Y entre otras cosas, una de las tantas cosas que hizo el nacimiento de Jesús fue precisamente
abolir con todo esto, con todas estas creencias, que son mentiras, que fueron utilizadas para obviamente controlar y manipular. Cosa que ellos no pudieron evitar, aunque utilizaron Herodes para eliminar a todos los niños y todo lo que igual no lo lograron impedir. José, María y el niño Yeshua lograron permanecer en la hermandad blanca de Egipto por mucho tiempo, inclusive hasta la muerte de Herodes. Por un lado, Enki los protegía, pero por otro lado, Enlil, su hermanastro, los quería eliminar y no lo lograba, pero no sabía que estaban protegidos. Por eso fue que Jesús igual creció. Aunque lo buscaron en Egipto y en Grecia, no lo lograron ubicar. Más bien Enki le decía a María que escapara para protegerla a Egipto, donde estaba la hermandad blanca. Y según Enki era el lugar más seguro. Y de hecho ahí era en la gran hermandad donde estaban los magos blancos, que todavía no habían sido detectados por Enlil. O sea que de alguna manera Enki logró engañar a Enlil. De hecho, estos volvieron y permanecieron en Nazaret sin ninguna vigilancia ni nada. Lo logró. Al final lo logró. ¿Dónde ibas a buscar tu enemigo? ¿En el mismo sitio donde nació? No lo podías pensar y sin embargo así fue. Y entre paréntesis comento que Enki no pudo comunicarse con Jesús porque obviamente dentro de su misión estaba y comprendía perfectamente que Jesús estaba dentro de su libre albedrío y no quería ser manipulado por nada ni por nadie. Entre paréntesis. ¿Por qué? Porque Jesús era capaz de comunicarse directamente con la fuente universal, el verdadero Dios de todo. Y Jesús se refería a él como su padre. Que después la religión lo utilizó para otra cosa, bueno, ya sabemos que es manipulación. Él se comunicaba directamente con esa fuente universal. Entonces recuerden que después Jesús se fue 40 días en ayuno y Enlil trató de persuadirlo, pero él sabía que no era un humano común. Pero intentó tentarlo, le ofreció todos los placeres, los honores, la riqueza, todo lo que la tierra le podía ofrecer, gobernar el mundo si él quisiera, obviamente. El maestro Yeshua no lo aceptó. Y más bien le advirtió a Enlil sobre las consecuencias de todo esto. Y allí Enlil se dio cuenta de que tenía que actuar rápidamente, porque ya que Jesús no era un humano nada común, como los que él conocía, entonces empezó a darse cuenta de que este ser inclusive podía acabar con sus propios planes. De hecho, Jesús, cuando se dirigió a Bodega, lo primero que habló fue, obviamente, en contra de estos reptiles. Y de hecho votó a los sacerdotes, los predicadores, todos los profanadores, todos los vendedores de ese templo de Jehová. De eso que estaban adorando que no era realmente Dios. Y recuerden que Jesús apenas en 3 años demostró todo lo que tenía que demostrar. Que el mensaje de Jesús fue bien claro. Tú creas tu propia realidad. Él simplemente, ¿qué fue lo que hizo? Enseñarnos el camino. Y bueno, Enlil tenía muchísimo miedo por todo lo que era capaz de hacer este ser humano llamado Jesús. De hecho, perdió muchos adeptos de su, digamos, pueblo elegido. Dejaron de adorarlo. Los únicos que lo seguían eran los híbridos de siempre, los que tenían más sangre Anunnaki. Así fue que se le desmoronó poco a poco también parte de su poder. Porque este ser tan bello, tan místico como el Maestro Jesús, que desde los 12 años de edad, ya esos 3 magos escénicos estaban, fueron por él a empezar a prepararlo, a instruirlo en todo lo que era su misión crística, en toda la cristificación de su conciencia. Para él, a su vez, hacernos esa proyección a nosotros como humanidad. Lo primero que hicieron fue eso, llevarlo a la hermandad blanca en Egipto, donde estuvo mucho tiempo preparándose. Bueno, como ya sabemos, lo llevaron a las logias secretas de la India, en Tíbet, Persia, en Siria, en Grecia, en Qumran también, el pueblito de los esenios, ¿se acuerdan? Bueno, Jesús se entrenó muy bien en esa parte del despertar de la conciencia de la humanidad despertara, vivir en libertad, que supiéramos que somos una raza que vale la pena que vivamos en el universo. Después vivió él la crucifixión que ya sabemos, apareció en la resurrección, vence la muerte y se va con su esposo y sus hijos para otras tierras.
Bueno, el caso es que Jesús de verdad que logró ascender a la quinta dimensión y superó todo esto draconiano, todo esto reptiliano, a la altura de un Cádiz. Y bueno, Enlil obviamente se asustó con todo esto. No puede hablar de ellos. Y obviamente esto significaba para él como perder el poder dentro de lo que era para él la gran granja humana. Porque estaban interesados mucho en esos lulus humanos. Él sabía que el linaje de Jesús también comenzó a expandirse, atrayendo más adeptos, se camuflajeaban, entraban por todos lados para comenzar a trabajar sobre eso, sobre el despertar de la humanidad y propiciar su evolución. Por eso fue que con el tiempo, después que pasaron muchos años humanos, crearon el nombre de la religión, la Santa Inquisición. Y comenzó esto a rendir frutos de nuevo para estos seres regresivos porque volvían a fortalecer a Enlil, que era lo que lo había posesionado como una deidad única y poderosa y bla, bla, bla. Y además esto le generaba el elixir, tortura, sufrimiento, dolor en la humanidad. Así seguían manteniendo la granja humana, dando las emociones que estos regresivos querían. Entonces, ¿qué hicieron estos? Mi amor, se inventaron en nombre de la religión, la Santa Inquisición, y Dios, mire qué nombre le pusieron. ¿Ah? Obviamente seguían con la misma estructura de los dogmas religiosos, pero comienzan a crear las logias, bueno, que siempre han existido. Pero comienza el origen de los jesuitas, logias secretas con poder, obviamente dirigido por Enlil, con su pueblo super mega elegido. Miren, así como también lo hizo en la historia muchas veces con otros seres. Por ejemplo, con Juana de Arco la tomó de niña y bueno, ella emprendió todas sus batallas, la utilizaron, no, que escuchaba los sueños, que escuchaba las voces, que la guiaron, hasta que después la utilizaron y la sacaron del mapa. En Lil también, y en función de eso, bueno, cuántas guerras, cuánta sangre, todo eso no produjo elixir para estos seres. ¿Cómo hicieron para llegar hasta América? A través de Colón. ¿Cómo llegaron al continente americano? Con esas embarcaciones y con la promesa que iban a tener todos los beneficios y vinieron y emitieron ese evangelio, otra vez el dogma, obligadito, y también adoctrinaron este lado del planeta. Bueno, el caso es que estos crearon entonces la sociedad, compañía de Jesús, supuestamente fue entregado a Loyola, que era un militar dogmático, y comienzan con los masones. Bueno, entonces así esta compañía de Jesús tenía el beneplácito del Papa y obviamente son los que fueron conocidos después como los jesuitas y se expandió, mi amor, eh, por todas las logias masónicas, todos los gobiernos europeos, todo lo que representaba poder, ahí están los jesuitas. El poder lo asumieron rápidamente en muy poco tiempo. Y las únicas sociedades que lograron mantenerse intactas a este adoctrinamiento fueron precisamente los de la Hermandad Blanca, donde permanecían las enseñanzas las verdaderas enseñanzas del Maestro Jesús. Obviamente Enki se dio cuenta de todo esto que estaba pasando en las logias en Europa. Creo que no se había dado cuenta para ese momento, o según dicen los mismos autores, que no se había dado cuenta bien de esta orden de los jesuitas, que fue creada por Ignacio de Loyola, que estaba detrás de todo esto, y cómo estaba afectando a la humanidad. Y por otro lado, más bien estaba también la oleada de conciencia crística influenciada por el Maestro Jesús. Fíjense cómo está aquí el juego cósmico. Egipto se mantenía un poquito más hermético, las que estaban más libres eran las logias de Asia. Y por eso es que Enlil utilizó la estrategia con sus líderes sionistas, el punto clave, tener ese poder económico mundial. Y como ellos son el pueblo elegido por este Enlil, nada, la regla era prestar dinero
sin intereses ni plazo fijo a todos los sionistas que lo necesitaran. Para cuando ellos tuvieran la necesidad de pagar, lo tendrían que hacer. Esa era la simple regla. Y los sionistas comienzan a abrir infinidad de negocios y en muy poco tiempo logran tener grandes cantidades de dinero. Con eso mismo hacían precios, pero entiendan por dónde va la cosa. Poder económico. Ahora van armando el rompecabezas, se dan cuenta. Se van dando cuenta de por qué ellos son los que tienen más dinero en el mundo. O sea, si Fico utilizó los infiltrados de sus fieles jesuitas dentro de la masonería y la corrompen y la controlan desde adentro. Y lo hicieron en Europa, en Estados Unidos. Los sionistas son los que gobiernan la banca mundial, el comercio, los Rothschild.